Se ha presentado un nuevo plan de lucha contra la corrupción que va a simplificar definitivamente los procesos administrativos y también va a garantizar la transparencia en los mismos. Así lo manifestó el jefe del gabinete, Juan Jiménez Mayor, quien además también se pronunció sobre este proceso de revocatoria contra la alcaldesa de Lima. Creo que lo que plantea fundamentalmente este plan es la voluntad política de que tengamos una herramienta de gestión dentro del Estado para poder liderar este proceso de lucha contra la corrupción. En ese sentido, nosotros estamos trabajando firmemente y la estrategia de este plan involucra, por supuesto, las tareas operativas que cada institución va a llevar adelante. Se han identificado sectores de especial sensibilidad en el tema de corrupción, que están en el documento, que van a tener que trabajar de manera muy importante en poder desarrollar una estrategia concreta mucho más acotada que la que se plantea en el plan. La corrupción a nivel judicial, la corrupción a nivel de la policía, la corrupción a nivel de los sectores que tienen temáticas individuales o temáticas particulares que es necesario considerar de modo específico. Y lo que estamos evaluando el día de hoy es un acuerdo también que hemos tomado, es evaluar toda la legislación penal a nivel de sanciones, a nivel de código penal sobre temas de delitos de corrupción. Lo ha planteado el Contralor General de la República, a efectos de que efectivamente hagamos un estudio y una evaluación acerca de si las penas que existen en este momento en el Código Penal vinculado a actos de corrupción son penas realmente que desincentiven a la acción de los funcionarios o de las personas que están comprometidas en actos de corrupción. En segundo lugar, sobre el tema de la revocatoria, eso es un asunto del Jurado Nacional de Elecciones. El Poder Ejecutivo respeta los niveles de decisión del jurado y esperamos que no exista ninguna contingencia en relación a este proceso electoral. El jefe del gabinete, Juan Jiménez, descartó que la sede de la presidencia del Consejo de Ministros se traslada al local que actualmente ocupa la Casa de la Literatura en la antigua estación de Desamparados. Jiménez Mayor aseguró que no hay ningún tema oficial sobre la materia ante el temor de la directora de la Casa de la Literatura. Asimismo, indicó que la presidencia del Consejo de Ministros evalúa las opciones para mover sus oficinas, pero en ningún caso estas se trasladarán a la antigua estación de Desamparados. Jiménez agregó más bien que el gobierno buscará fortalecer y potenciar la Casa de la Literatura. Recursos económicos para el proceso de revocatoria para Susana Villarán. Evitó dar su opinión sobre si el expresidente Alberto Fujimori debe ser autorizado o no a conceder una entrevista a RPP Noticias. El premier Juan Jiménez solo se limitó a recordar que el INPE ya tomó una decisión al respecto. El asunto de la autorización ya ha sido determinada por la autoridad pertinente, ya se ha señalado que no existe posibilidad de dar una autorización sobre la materia. No tenemos nada más que declarar sobre el punto. De otro lado, Jiménez Mayor garantizó los recursos necesarios para la consulta popular sobre la revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Los recursos, el Ministerio de Economía y Finanzas brindará los recursos, sin ninguna duda. Sobre el tema de la revocatoria, eso es un asunto del Jurado Nacional de Elecciones. El Poder Ejecutivo respeta los niveles de decisión del jurado y esperamos que no exista ninguna contingencia en relación a este proceso electoral. Los máximos representantes de distintas instituciones públicas y privadas se reunieron en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros para dar a conocer el nuevo plan de lucha contra la corrupción, periodo 2012-2016. Es una noticia importante porque implica que todas las entidades del Estado, todos los niveles de gobierno, vamos a trabajar juntos en una estrategia para poder efectivamente combatir la corrupción en el Estado. El documento propone 55 acciones para combatir la corrupción en el país. Entre ellas anuncia la creación de la Procuraduría General de la República y la Ley del Servicio Civil para priorizar la meritocracia y el servicio público. Bien, 7:17, nos vamos a una pausa, volvemos ya con más información. El presidente del Consejo de Ministros presentó el nuevo plan de lucha contra la corrupción. Juan Jiménez garantizó la entrega de presupuesto para la revocatoria de la alcaldesa de Lima. La nota con Jimmy Chinchay e Iván Bravo. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, es integrante de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
Villarán pasó de ser parte de la mesa a ser protagonista de una pregunta de los periodistas. Fue el propio jefe del gabinete quien aseguró que se entregará el presupuesto para la consulta de revocatoria. Y esperamos que no exista ninguna contingencia en relación a este proceso electoral. Los recursos, el Ministerio de Economía y Finanzas brindará los recursos, sin ninguna duda. En otro momento, Juan Jiménez cerró el tema sobre algún tipo de autorización para que Alberto Fujimori ofrezca declaraciones a la prensa. Ya se ha señalado que no existe posibilidad de dar una autorización sobre la materia. No tenemos nada más que declarar sobre el punto. Respecto al supuesto miedo que tendría el gobierno por las palabras de Fujimori, Jiménez aseguró: al último tema que usted comenta, no tengo nada que declarar. Nosotros no actuamos en función de amenazas ni miedos. Junto al jefe del gabinete estuvieron en la mesa principal el Contralor, el Procurador Anticorrupción, el presidente del Tribunal Constitucional, entre otros. El presidente del Consejo de Ministros convocó a la prensa para ofrecer detalles de lo que será el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción para el periodo 2012-2016. Entre las propuestas destacan la creación de una Procuraduría General de la República. También se ha diseñado una ordenanza modelo a nivel nacional que permita a las municipalidades clausurar las casas de cambio que no estén registradas en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Jimmy Chinchay, Canal N. Conocida la carta que el expresidente Alberto Fujimori envió solicitando una entrevista con el periodista Raúl Vargas, y ante la negativa de las autoridades del Instituto Penitenciario, las reacciones vinieron por distintos flancos. El derecho a la libertad de expresión no está ni afectado por la sentencia, ni puede ser impedido por el INPE. El abogado constitucionalista y ex premier de Fujimori, Javier Valle Riestra, afirmó que no existe ningún impedimento legal. A nadie se le puede negar esa facultad, de tal manera que la actitud del INPE es una actitud totalitaria, reaccionaria, burocrática, y hasta servil, cuando lo ha pedido públicamente y sin ninguna clase de clandestinaje. Agregó que existe temor por parte de las autoridades penitenciarias. Yo creo que si permiten la entrevista de Fujimori con Raúl Vargas, entonces son fujimoristas. Eso no es así, simplemente son gente partidaria de los derechos de los ciudadanos y de los derechos de los internos en las prisiones. Desde el Legislativo, los congresistas María Luisa Cuculiza y Mauricio Mulder fijaron sus posiciones. Él lo único que quiere expresarle al pueblo peruano es mostrarle cómo vive, ¿no? El presidente siempre ha sido una persona muy austera, inclusive en Palacio no vivía en la suite presidencial, tenía un cuarto aparte. En realidad, él tiene cómo comunicarse con la ciudadanía, ¿no? ¿Se tiene una entrevista entonces o no? No, yo no creo que sea. Yo creo que todo esto es parte de una estrategia política, todo es política. Para el presidente del Poder Judicial, César San Martín, hay que opinar en el marco de la legalidad. ¿Qué respuesta tiene el ordenamiento jurídico cuando en estos casos se pide autorización para una entrevista? Punto. Más no puedo decir, pero le digo, este es un problema de legalidad. No me meto. Y hasta el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, y la ministra de Justicia, Eda Rivas, tuvieron opiniones que, aunque cortas, fueron contundentes. Me parece bien que la gente debata, que los especialistas debatan, sin embargo, yo respaldo lo que las autoridades del INPE han decidido. El asunto de la autorización ya ha sido determinada por la autoridad pertinente, ya se ha señalado que no existe posibilidad de dar una autorización sobre la materia. No tenemos nada más que declarar sobre el punto. 6:52 de la mañana, el señor Narciso Mercado Vilca ha sido... Bien, y el expresidente Alberto Fujimori no podrá dar entrevista a los medios de comunicación tras la decisión del jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, y que fue ratificado ayer por el jefe de gabinete, Juan Jiménez. Hay que recordar que la semana pasada Alberto Fujimori solicitó a través de una carta ser entrevistado por una conocida radio local. Tras conocer la negativa, su abogado César Nakazaki criticó la decisión del INPE. Aquí lo que dijo el jefe de gabinete ayer al mediodía. El asunto de la autorización ya ha sido determinada por la autoridad pertinente, ya se ha señalado
que no existe posibilidad de dar una autorización sobre la materia. No tenemos nada más que declarar sobre el punto. El jefe de gabinete, Juan Jiménez, presentó el nuevo Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción para los próximos 4 años. El documento ofrece simplificación de procesos administrativos y refuerza la transparencia en rendición de cuentas. Fue ayer en la Sala de Acuerdo Nacional en la sede de la PCM. Aquí una parte de la conferencia de prensa. También estamos planteando una reforma del Código Penal para definir quién es el funcionario público, el término exacto de funcionario público, porque existen algunas posibilidades en donde estas personas no lo están. Aquí hemos recordado el famoso caso del video Curi Montesinos. Esta persona, en su momento, hubo una discusión jurisprudencial sobre si efectivamente era o no funcionario público. La jurisprudencia nacional determinó que sí lo era, pero necesitamos blindar esa jurisprudencia a nivel legislativo a efecto de que no exista ninguna duda de que quien es electo y comete un acto de corrupción es un funcionario público y por lo tanto está sujeto a las disposiciones penales correspondientes. Finalmente, hemos aprobado un anteproyecto de ley que estaremos elevando al Consejo de Ministros a efectos de establecer la duplicidad del plazo de prescripción de delitos de corrupción. El día de hoy, esto solamente ocurre en casos patrimoniales. Estamos planteando que sea a todo nivel y en todo caso. Esto es una solución de transacción mientras se aprueba, como esperamos, el proyecto de ley de imprescriptibilidad de delitos de corrupción que se encuentra en el Congreso de la República. Quiero también saludar que la formulación de este plan se haya hecho desde un punto de vista participativo. La sociedad civil ha participado de una manera central a través de Proética y otras entidades que también han colaborado, y creo que es importante que aquí sepamos que todo el Estado está unido, los organismos públicos como la sociedad civil, para poder emprender y contar con un país libre de corrupción. Y el Contralor General de la República, Fuad Curi, señaló que es hora de dejar las definiciones y empezar con la acción en el proceso de anticorrupción. Curi refirió que hace falta una reingeniería en el proceso del Estado para evitar que los funcionarios cometan delitos. Escuchemos lo que dijo ayer tras la presentación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción del 2012 al 2016 en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. Que hay una voluntad de todas las instituciones de trabajar en equipo. Y no es una palabra trillada. Trabajar en equipo significa juntarse, pensar y ver cuáles son los grandes problemas y cuáles son las brechas que hay entre dónde estamos en términos de lucha contra la corrupción y cómo deberíamos vernos, por lo menos en 5 años o en el plazo que se refiere a este plan, que es el 2016. Es muy importante saber qué se necesita e ir, como mencioné en la reunión donde ustedes no estaban presentes. Basta ya de definiciones escritas, de planes, sino vayamos a la acción. Tenemos que ir a la acción. Y para ir a la acción se requiere decisión política y se requiere liderazgo. Pero ya existía otro plan nacional anticorrupción. ¿No es que se está quedando en definiciones nomás? Es justamente lo que le mencioné al Premier y a todos los miembros del Consejo Anticorrupción. Recuerden que la Contraloría participa como observadora en esta comisión y lo que he pedido encarecidamente es que pasemos del dicho a la acción. ¿Y cómo se pasa del dicho a la acción? Formar comisiones de trabajo, establecer cuáles son los temas de primer nivel, los temas de segundo nivel y de tercer nivel, y empezar a tomar decisiones y actuar. Por ejemplo, una de las recomendaciones que la Contraloría acaba de emitir es que se implemente la ley de control interno. El control interno es el sistema inmunológico contra la corrupción, es decir, que los procesos, el problema del sector público es que los procesos son inestables. Al ser inestables, es caldo de cultivo de la corrupción. Lo más importante que podemos hacer es mejorar la gestión pública. Y mejorar la gestión pública significa revisión de procesos y incorporación de técnicas de control interno. De repente es un lenguaje un poco difícil para entender, pero lo que quiero mencionar es que en el sector público, para un proceso de compras en el gobierno regional A, es diferente al proceso de compras en el gobierno regional B. Los procesos tienen que estar estabilizados, porque en la medida que haya confusión y haya enredo en los procesos es mucho más fácil que se meta la corrupción. La decisión de este comité, en la cual nosotros vamos a promover,
es que se cambie la terminología de reforma del Estado por reingeniería en el Estado. ¿Qué es una reingeniería? Es empezar a definir cuáles son los procesos más